Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a su devocional de los viernes por la noche. Retomamos esto, dice el dicho, año nuevo, propósitos nuevos, y pues esto es algo que habíamos hecho anteriormente cuando iniciamos el canal. Lo habíamos dejado por cuestión de tiempos, por cuestión de ánimos, por cuestión de todo. Pero ya lo vamos a retomar, vamos a estar trabajando. Hemos visto que en el canal están respondiendo y muchas gracias de verdad. Antes de comenzar, les damos gracias a todos ustedes por ese voto de confianza. Más que algo de sentirse exaltado o presumir, es algo que nos conlleva mucha responsabilidad. Lo hemos hablado aquí en la casa mi esposa y yo, y pues de verdad nos motiva a seguir trabajando. Reciban un cordial saludo de su hermano Luis Tinoco y acompañándome en esta noche para leer los versículos, apoyarme a transmitir y todo, está nuestra hermana Abril Vázquez. Hola, amados hermanos, sean bienvenidos todos. Qué bueno que pues estamos una vez más aquí conectados. Y así es como dice mi esposo, pues sí hemos tenido ahí pues tiempos que no nos han dado para poder transmitir y poder pues hacer las cosas, pero ya ahorita nunca es demasiado tarde, entonces ya nos organizamos, ya podemos compaginar en los horarios y bueno, ahora ya usted nos estará viendo en estas horas. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema importante y el tema es, bueno, el título como tal de este tema es 7 hábitos de personas sumamente hipócritas. Es algo que nosotros debemos ir viendo, ir comprendiendo, ir escuchando. ¿Por qué? Este tema, más que otra cosa, es un reto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este tema tiene un propósito en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Vamos a dar 7 aspectos, 7 descripciones de estas personas. ¿Y qué cree? Cada uno de esos aspectos conlleva algo que hacemos nosotros. No usted, no yo, todos. Yo cuando estaba haciendo el tema, yo cuando estaba leyendo todo esto, decía en cada uno de los rubros o en cada una de las descripciones, híjole, yo tengo algo de esto. No lo tengo al 100%, no lo tengo al 1%, pero sí tengo algo del 15, 20, 30%. Entonces, mi amado hermano, ese es el reto. O yo le invito a que vaya escribiendo esto, vaya escribiéndolo en una libreta, en unas notas, y pueda poner usted sinceramente, sincérese usted en su corazón y diga, ¿sabes qué? Yo sí tengo esto en mi vida. Yo sí tengo esta descripción, yo sí estoy batallando con esto. ¿Por qué? Porque al final vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Algo que deben tener los hijos de Dios es que debe tener su identidad completamente firme. Es un proceso, no estoy diciendo que al mes de convertido ya vamos a tener la identidad de hijos de Dios que nosotros queremos, pero es importante que vayamos conociéndonos en nuestros corazones. Eso es muy importante. Y vamos a leerlo más que aburrirlos yo con mi letanía. Vamos a leer Mateo 23. Va a leer mi esposa y yo le voy a decir hasta dónde acabará para la introducción. Haznos el favor, por favor. Perfecto, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pues vemos
Vamos a viendo la introducción de este tema y es una introducción bastante fuerte. Jesús se encuentra cara a cara con los fariseos. Yo creo que la mayoría sabe que eran los fariseos, los que no se los vamos a explicar. Los fariseos eran un sector de los maestros de la ley, los cuales tenían muchos estudios, tenían muchos doctorados, hoy equivalente yo creo a lo que es tener una maestría en teología o tener un doctorado en teología, en este caso pues en el rubro judío o en la religión judía. Eran expertos en Torá, eran expertos en la ley de los ancianos, o sea, ley de hombres, y esto conllevaba que ellos tenían muchos roces con Jesús, porque ellos decían es que la ley se debe cumplir al pie de la letra, y el Señor muchas veces pasaba por alto demasiadas cosas, porque la ley de qué servía que pues ahora sí que se cumpliera exteriormente, si por dentro no había realmente un cumplimiento de corazón. Entonces muchos de ellos batallaban con eso. Y precisamente se los encuentran en la cátedra de Moisés, o sea, en un lugar del templo. Y algo muy importante que debemos entender, y yo creo que hoy en día nos cuesta a veces comprender esa parte, es el hecho de no desmeritar la palabra de un ministro, pero no seguir su ejemplo. Dice aquí la palabra: así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es muy importante para las personas que están compartiendo, van a compartir o algún día compartirán el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a leer, a escudriñar, empezamos a memorizar. Cuando empezamos a estudiar, empezamos a tener esa cercanía con nueva información, con nuevas cosas que a nosotros nos explota el corazón por comunicarlo. Incluso dice la palabra que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Pero también esto es de considerarse. ¿Por qué? Porque antes de decirlo tenemos que vivirlo. Eso es un requisito importante. Ahora bien, precisamente dice el Señor, y no desamerita, dice, no desamerita la palabra que daban ellos, porque ellos estaban hablando la palabra de Dios, mas sin embargo ellos no la vivían. Y esto es algo que yo creo pasa muy seguido en la vida de cada uno de nosotros. Y dice después, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, y porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto se está refiriendo a la ley de los ancianos o a las cosas extras que se decían los fariseos. Un ejemplo, los 10 mandamientos, había suficientes leyes que ya se debían cumplir, 613 mandamientos, los cuales se resumían en 10, pero yo creo que ni en esos 10 no se podían cumplir al pie de la letra. Entonces, peor aún esto, los fariseos, ancianos, maestros de la ley, agregaban cosas extras. Esto lo podemos ver, un ejemplo muy claro, me parece que viene en Lucas 15, donde le dicen al Señor, le dicen precisamente que ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? Y el Señor le dice, bueno, es que esa es ley de los ancianos. Y también cuando sus discípulos comen en Shabbat, también le da un reclamo de por qué comen en Shabbat. Entonces, esto era algo que se tenía que llevar muy al pie de la letra porque era algo extra, pero realmente ellos no lo cumplían. Era solamente algo que demandaban al pueblo, mas sin embargo ellos no lo daban. Hoy en día esto se asemeja mucho a pues las iglesias donde se predica mucha prosperidad. Piden diezmos, piden ofrendas, piden primicias, y no que esté mal el hecho de pedir. Incluso ha de haber congregaciones que las piden, pero no con el hecho de un chantaje. El problema es cuando se hace un chantaje. El problema es cuando se pone una condición o una obligación a la hora de querer pedir esto o de querer que se entreguen esto. Entonces, hoy en día vemos pastores multimillonarios que piden tantas cosas como una exigencia, mas sin embargo ellos ¿dónde lo dan? Mas sin embargo ellos ¿dónde lo entregan? Y no estamos hablando de las mentadas coberturas, ¿no? Porque para colmo hoy en día se maneja la iglesia como un multinivel.
Primero están los pastores novatos, después están los pastores de élite, después están los encargados de zona, después están los encargados de país, después están los apóstoles y muchos dicen, no, pues yo entrego mi 15, mi 20, mi 10% del diezmo a mi cobertura, a mi apóstol. Sí, al que llegue hasta el último, no importa. Al que llegue, al que esté por encima, ¿qué hace ese hombre con ese dinero? A entregárselo al Señor Jesús no creo, porque el Señor no necesita dinero y no habría una manera física de entregárselo. ¿A quién ayuda? ¿A quién se lo da? ¿Están aportando al reino? ¿Están aportando para hacer campañas evangelísticas? ¿Para poder entregar comida, ropa a los necesitados? Solamente Dios lo sabrá, yo tampoco puedo juzgarlos, yo no estoy con ellos. Pero en dado caso que no se cumpla eso, es algo grave. Y están atando cosas a las personas que ellos no están dispuestos a llevar. Entonces dice después, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Están hablando de su forma de vestir. Pero hoy en día también, como iglesia, como hijos de Dios, debemos tener cuidado con hacer esto. Hay dos etapas de servirle al hombre, y es lo que muy pocos entendemos. La primera es la más descarada, lo que dice aquí, que tú hagas todo para que te vean, que tú hagas todo para lo que te vea el pastor, que te vean los ancianos, y que algún día uno de ellos diga, ay, vamos a darle un lugar más allá a este hermano. Y lo segundo es creer toda una persona sin escudriñar las escrituras. Muchas personas dicen, es que yo no le sirvo al hombre, yo voy a buscar a Dios, está bien, pero toda la semana no buscas tu palabra, pero toda la semana no buscas orar a Dios, pero toda la semana no buscas estudiar, no buscas una cercanía. Entonces estás bajo el yugo del hombre. ¿Por qué? Porque solamente te guías con lo que te dice un hombre. Ay, hermano, es que me está diciendo entonces que ya no vaya a congregarme, que ya no vaya a escuchar las prédicas. No estoy diciendo eso. Pero la prédica, el culto es precisamente para hacer eso, para adorar a Dios, para recibir instrucción. Pero no podemos repetir todo lo que escuchamos de los domingos, porque muchas cosas son para aprender, pero también muchas cosas son para que Dios nos hable a nuestra vida. Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos tratando de solamente ser guiados por hombres, inconscientemente estamos también siendo guías o guiados por hombres. Y dice después, ama los primeros asientos de las cenas, las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas veces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de esto. Tal vez para las personas que están iniciando en la iglesia, esto no caiga como comúnmente se dice en la iglesia, como un rocazo, porque esto ya va más allá para una persona que quiere servir, que está teniendo un lugar en posición o que está avanzando en cuestión del evangelio. Muchas veces cuando nosotros vamos avanzando y vemos que esto es bonito y vemos que hay una saludación, que hay un reconocimiento, que hay una exaltación incluso, muchas veces nuestro corazón se envanece, muchas veces nuestro corazón cambia de rumbo y llega un punto a veces en que amamos más el llamado que al que nos llamó. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ser llamado diácono, cualquier persona puede ser llamado anciano, cualquier persona puede ser llamado pastor, pero pocos van a servir realmente a quien está dando el llamado, o sea, el Señor Jesucristo. Entonces, debemos tener cuidado con envanecernos de alguna posición, y precisamente lo dice aquí. Y dice, no quieran que les llamen por un nombre en específico, sino ustedes que se llámense hermanos. Y hoy en día yo veo mucho esto y veo que en la mayoría de los lados
y en la mayoría de los templos y en la mayoría de las personas que tienen un cargo, va primero su nombre, va primero su posición, va primero su función antes que su nombre. Y recordemos que el Señor vino por cada uno de nosotros. Vino por Juan, vino por Pedro, vino por Andrés, vino por Tomás. No vino por el apóstol Pedro, no vino por el apóstol Andrés, no vino por el pastor Timoteo, no vino por el evangelista Felipe. Vino por cada uno de ellos, sin importar su título. Entonces no debemos amar ese nombramiento, no debemos amar las cosas que nosotros, bueno, el servicio que Dios nos da. Claro que sí debemos amarlo, claro que sí debemos cuidarlo, que debemos arroparlo, que debemos procurar por él. Pero no envanecernos de esto mismo, es a lo que yo me quiero referir. Todo un extremo es malo. Recordemos, dice el dicho popular, todo en exceso, todo con medida, nada con exceso. Entonces, está bien servir, está bien que anhelemos una posición, yo no estoy diciendo eso. Si alguno está queriendo anhelar un pastorado, si alguno está queriendo anhelar un ancianato, un diaconado, un servicio, está bien. Yo no digo que no, es parte fundamental de la iglesia, pero que no se vuelva una meta personal, que no se vuelva una meta personal, porque entonces si algo llega a cruzarse con eso, nos vamos a molestar, nos vamos a frustrar y vamos a querer quitar a la persona que se cruce enfrente. Por eso hay muchas divisiones en iglesias, por eso hay muchas divisiones, por eso hay muchas peleas, muchas riñas, porque todos anhelan el servicio, pero pocos anhelan servir. Entonces tengamos cuidado con eso. Perfecto. Dice la palabra. Ok, después dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es importante, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ser humillados? ¿Cuántos de nosotros nos queremos humillar, pues, voluntariamente? Yo creo que muy pocos, y entonces es algo que debemos reflexionar. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema, vamos a desarrollarlo, pero antes vamos a iniciar con una oración. Padre, te doy gracias en esta noche, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Que esta palabra, Señor, llegue a los oídos adecuados, a los oídos necesitados. No te pido, Señor, viralidad, no te pido multitudes en esta noche. Esta noche yo te pido que esta palabra llegue a la persona adecuada, sea en vivo o sea después, que puedan prestar atención a sus oídos, que puedan diagnosticar su vida y que puedan decir con toda sinceridad, sí, Señor, yo estoy cometiendo este error, o no, Señor, me has librado de esto. Te doy gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, primero que nada tenemos que definir qué es hipocresía. Vamos a leer las 7 características, pero primero, ¿qué es ser hipócrita? Entonces, vamos a leerlo, nos va a hacer el favor nuestra hermana Abril de leerlo. Dice, hipócrita o hipocresía, acción de fingir una cualidad o sentimiento que no se tiene. Sinónimos, doblez, duplicidad, falsía, fingimiento, falsedad. Antónimo de integridad. Hábito de actuar de tal modo, darle mayor importancia a lo que piensen los demás que a lo que seas tú. Actitud de conducirse de modo que no se note la verdadera intención. Excelente. Entonces ya entendemos la definición de hipócrita o hipocresía. Incluso la palabra va derivada una de otra. Y precisamente es, pues eso, ¿no? Acción de fingir una cualidad o sentimiento que no se tiene. Por eso dicen a veces, ¿no? Eres muy hipócrita,
Cuando dicen, me diste un abrazo hipócrita, o sea, me diste un abrazo fingido, algo que no sentías, lo fingiste, pero se denotó que no querías hacerlo. Entonces, eso es hipocresía. Perfecto, vamos con el hábito 1. ¿Qué es el hábito 1? Por favor. Dice, hacer de la salvación lo más complicado posible. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Perfecto. Traducido a nuestro lenguaje, traducido a nuestra lengua, no comes y ¿qué? No dejas comer. Y no dejas comer. Exactamente. Esto es tal vez de las cosas que más pasa hoy en día y que más se está predicando y que más está bien. La salvación como tal es sencilla. Ay, hermano, pero ¿cómo? Si es está hablando de su lugar en el cielo. Sí, pero la salvación no depende de nosotros. Somos salvos por gracia. Recordemos que dice Romanos, que dice Efesios. El hacer complicada la salvación es básicamente estar invalidando la obra de Cristo. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado. Sí, sé que hay una serie de mandamientos y ordenanzas que dejó el Señor. El bautismo en agua, el arrepentimiento, la Santa Cena. Pero nada de esto va a interferir con la salvación. El hecho de creer en Jesús, el hecho de creer en Cristo, el hecho de que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo creo en el Señor y yo quiero entregar mi vida, quiero dejar lo pasado, como tal dice la palabra, en lo pasado. Mi presente y mi futuro están con Cristo. Entonces por eso dice aquí que pobres los fariseos, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entran ellos ni dejan entrar a otros. Y esto es muy importante cuando nosotros empezamos a ser cristianos, porque nosotros empezamos a veces a juzgar mucho. Entonces, muchas veces decimos, no, es que como aquel hermano dice que se arrepiente, pero es de tal forma. ¿Cómo es que tal hermano según dice que está predicando y cómo vive? Y no sirve, y no va, y no diezma, y no esto. No estás haciendo tú, ni estás dejando que los demás lo hagan. Entonces, tengamos cuidado. Entonces, anótelo ahí, hábito 1, hacer de la salvación lo más complicado posible. No es correcto, mis amados hermanos. Hoy en día vemos en TikTok, yo a veces me paso mucho en TikTok, y hay personas que dicen, ahora resulta que hay una verdadera salvación, y que ya no somos salvos por gracia, y sacan sus teologías raras, y sacan sus deducciones sacadas de la manga, y que no llevan a ningún lado. No, la salvación es sencilla, cree en Jesús. El que cree en Jesús va a amar a Jesús. El que ama a Jesús va a empezar a amar la palabra, va a empezar a amar cambiar, va a empezar a amar hacer las cosas para poder estar bien delante del que ama. A mí no me cabe una lógica en mi cabeza que alguien diga a su esposa, a sus hijos o a quien sea que ama, o a sus padres, que los ama y que los trate mal, y que los trate indiferentes, y que no trate de proveerles, y que no trate de pasar tiempo con ellos. Eso no es amor, está fingiendo nada más. Entonces, cuidado con esto, amados hermanos. Vamos a ver el hábito 2. Por favor. Dice, obtener lo que necesita de las personas, aunque sea doloroso. Esto viene en Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Esto, mis amados hermanos, hoy lo vemos mucho. Hoy vemos que hay personas, hay ministros, hay auto llamados pastores que dice, usted diezme, usted entregue, usted declare, usted decrete, usted entréguele todo al Señor, usted ofrende porque Dios le va a multiplicar. Ellos se están enriqueciendo a costa de los demás. Y el simplemente de a veces comportarse
como un titiritero de la gente, ya es bastante acercado a esto, porque no solamente se obtiene dinero, hay veces que se obtiene atención, hay veces que se obtiene muchas cosas. Una de las cosas principales que debemos entender que la obra de Dios se llamó para que las personas lleguen y que los que están sirviendo hagan de la obra de Dios más grande y no que las personas hagan a los que están haciendo la obra de Dios más grandes. Eso sería contraproducente. Entonces debemos entender, tener cuidado, porque dice el Señor, devoráis las casas de las viudas, o sea, quitan de las personas necesitadas, y eso es muy bajo. Hace poco escuché una analogía en una película y tiene que ver con esto, que decía que quitarle o hacerle daño a un niño y a un adulto mayor es parecido, pero que quitárselo al adulto mayor es peor. ¿Por qué? Porque los niños tienen a sus padres quien los defienda, o quien vea por ellos, o quien les provea. Pero a un adulto mayor, a alguien necesitado, a alguien que no tiene, pues nadie responde por esa persona. Entonces, eso es maldad pura y eso no se debe consentir. Aunque muchas veces en muchas congregaciones, en muchas iglesias ha pasado esto, pero debemos tener un buen discernimiento de qué nos están enseñando, de a dónde vamos. ¿Estamos siguiendo a ciegas a una persona? ¿Estamos siguiendo a ciegas a un movimiento? No solamente una persona, sino un movimiento. ¿O estamos realmente discerniendo? ¿Estamos realmente viendo qué se necesita? Entonces, tengamos mucho cuidado, amados hermanos, cuando por querer escalar en lo que hablábamos precisamente, ya sea en algo propio, ya sea en un servicio, ya sea en algún negocio, que nosotros tengamos esa ventaja de querer aprovecharnos de alguien más para poder obtener lo que queramos. Esto abarca mucho con a veces hermanos que están pasando necesidad y hay hermanos listos que llegan y les dicen, oiga, ¿sabe qué? Me puede hacer tal cosa, me puede ayudar eso, pero ¿qué creen? No tengo mucho dinero, pero le doy ahí una ofrendita, pero le doy ahí una gratificación. Eso no es correcto, amados hermanos. Se supone que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser bondadosos, dadivosos, debemos dar más de lo que tenemos. Y muchas veces esto no es así. Muchas veces se aprovecha de las situaciones de los congregantes que menos tienen. Las personas que tienen más los ven como una fuente de conveniencia o de mano de obra barato. Y tengamos cuidado con esto. Esto se puede aplicar en el área emocional, en el área almática, en las relaciones, en las posiciones, en querer acomodar a alguien en cierto trabajo. Esto se puede aplicar en tantas cosas, amados hermanos, que solamente es cuestión de tener un buen discernimiento. Todo predicador, toda persona que comparte la palabra, no le puede dar el A, B, C hasta la Z. Eso es imposible de hacerlo. Nos abarcaríamos aquí, yo creo que toda la noche y toda la mañana. No sería correcto también, porque una de las cuestiones como predicadores o como personas que comparten la palabra es sembrar una semilla para que vaya dando fruto. Entonces, es cuestión de que el Espíritu Santo nos dé discernimiento a cada uno si estamos pasando por eso. Pero perfecto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos con el hábito número 3. Dice, zafarse de alguna promesa que no se quiere cumplir. Mateo 23, del 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. En esta ocasión es algo muy importante porque a veces lo tenemos ya como algo muy básico de hablar y decir en nuestra vida, que son las promesas. Tengamos cuidado, amados hermanos, con lo que decimos y no hacemos, porque estatura de fariseo nos vamos a poner. Precisamente la palabra dice que hay personas que juran por el templo, y no es nada, por si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él, por el que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Entonces, todo lleva una consecuencia, amados hermanos. No es una cuestión solamente de pronunciar palabras en nuestra boca. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, yo le prometo a Dios y yo lo cumplo. Y aunque a veces no le cumpla a mis seres queridos, a mi esposa, a mis hijos, a algún amigo o lo que sea, pero yo le cumplo a Dios. Eso no es verdad. Todo va de la mano y todo va conforme a un orden. Si nosotros no cumplimos lo que es aquí en lo terrenal, no vamos a cumplir las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque las cosas del cielo son mucho más demandantes que las cosas de aquí de la tierra. Ahora debemos tener cuidado cuando hacemos una promesa a, a una esposa, a un hijo, porque la promesa no es como el juramento. El juramento, muchos dicen, te lo juro por San Juditas, te lo juro por quién sabe qué cosa. Los juramentos muy rara vez se hacen por quererse cumplir, se dice más por costumbre. Pero una promesa precisamente es decir algo que se va a cumplir. En este caso ponemos la promesa de Dios con Abraham y le dijo que iban a ser tan grandes como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Esa fue una promesa, o sea, Dios se lo prometió, le dijo algo que iba a cumplirse a su debido tiempo y eso pasó. Entonces, cuando nosotros precisamente hacemos esto, estamos quedando no solamente mal con la persona que le estamos diciendo esto, sino estamos quedando también mal con Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Y si nosotros prometemos a las personas que vemos y según amamos, ¿cómo vamos a cumplir las cosas que prometemos a alguien que no vemos? Porque vamos a poner un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos. Yo le prometo una lavadora a mi esposa para mitad de año. Tarde o temprano me va a decir, oye, ¿y la lavadora? Oye, amor, tú me prometiste algo. Oye, tú me prometiste que sí, ya, tal vez a regañadientes lo compras, o tal vez dices, ¿sabes qué? No tengo dinero para después. Pero ¿qué pasa con Dios? Dios hoy en día no te va a bajar y te va a decir, hijo mío, tú me prometiste que ibas a predicar a las naciones. Hijo mío, tú me prometiste que ibas a leer la escritura. Hijo mío, tú me prometiste que ibas a ver a los desamparados, a cuidar a las viudas, a ir a pregonar el año favorable del Señor. Esto no va a pasar. Entonces, si nosotros no cumplimos con lo que estamos cercano, que es una familia, que es alguien físico, mucho menos lo vamos a hacer con Dios. Y todo esto es un reflejo del corazón, que solo lo dijimos por vacilar. Entonces, si nosotros estamos jurando o prometiendo algo por el trono de Dios, también lo estamos haciendo por algo de Él. ¿Y por qué por el trono de Dios? Porque muchas veces nosotros prometemos en nuestro fervor ardiente, en nuestros 5 minutos de tener esa energía y esas ganas de querer avanzar, prometemos que vamos a servir. Perdón. Prometemos que vamos a servir, prometemos que vamos a dar más tiempo a Dios, prometemos que vamos a orar, prometemos que vamos a buscar más de Dios. Y todas esas cosas son promesas hacia Dios.
Entonces, ¿van a ser promesas vacías o van a ser promesas efectivas? Ahora, el ejercicio que les dije que hiciéramos, ahí usted, mi amado hermano, donde esté, escriba cuántas promesas. Vamos a dar un minutito o unos segundos en lo que yo explico eso. ¿Cuántas promesas se acuerda que usted le ha hecho a Dios y que no las ha cumplido? Señor, yo te prometí que iba a leer más la Biblia. Señor, yo te prometí que yo iba a orar más. Señor, yo te prometí que yo iba a estar contigo pasando las dificultades que sean. ¿Y cuántas no hemos cumplido? Y si son muchas, pues es la hora de empezar a hacer ese ejercicio. Es la hora de empezar a cumplir. Es la hora de empezar a hacer las cosas adecuadamente. Entonces, ya lo visualizó. ¿Cuántas promesas? En lo que va escribiendo sus promesas, yo le platico un breve testimonio. Muchas ocasiones, en muchas ocasiones yo me he sentido muy bajoneado. Yo no tengo problema con mostrarme débil. Yo no soy un superhombre, como decía Nietzsche. Yo no soy esas personas. Yo soy una persona que le gusta mostrar su debilidad porque es cuando Dios perfecciona el poder. En muchas ocasiones, cuando más me he sentido que voy bien, cuando ya voy sintiendo que voy avanzando, me llegan unos bajoneos muy fuertes y a veces ya no quiero ni escudriñar la palabra y todo eso. Pero hace unos años yo hice una promesa a Dios y yo le dije, no importa la circunstancia, no importa lo que sea, yo voy a estar contigo y yo voy a acordarme de ti. No le prometí servicio, no le prometí que voy a donar $1,000,000 a los pobres, no. Simplemente le dije, yo voy a estar contigo, yo no me voy a olvidar de ti. Entonces, cada vez que ya me quiero desinflar y cada vez que ya me quiero retirar de todas las funciones, muchas o pocas que he hecho en la iglesia o aquí en la página, recuerdo esa promesa y digo, no, debo seguir adelante porque tú, Jesús, vales más. Porque tú vales más que un desánimo, porque tú vales más que muchas cosas. Entonces, ya una vez escuchando este breve testimonio, yo creo que ya pudimos anotar todo eso que les comenté. Si fueron unas o dos promesas que no hemos cumplido, también se vale a la familia, a la esposa, al hijo. Oye, mi amor, yo te prometo que te iba a llevar de vacaciones al cine, a comer a un café, o que te prometí que íbamos a salir más como novios esposos, y no lo hemos cumplido, pues es hora de empezar a trabajar. Entonces, haga ese ejercicio, verá que será de mucha bendición para su vida. Perfecto, terminando esto, vamos con el hábito 4, por favor. Dice el hábito 4, dar demasiada importancia a las cosas pequeñas y pasar por alto asuntos de importancia crítica. Mateo 23, del 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cuántas veces no nos hemos desubicado de la misión verdadera que nos dejó el Señor? ¿Cuántas veces no hemos enojado, no nos hemos peleado por algo que nos sale mal en el servicio, por algo que no nos sale bien en un proyecto, por algo que no nos sale bien en la vida o en la congregación? Y esto es perder la visión. Hay algo que se llamaba, o más bien las fiestas que dejó el Señor encargado a Moisés, Shabbat, tabernáculos, todo ese tipo de festivales, de fiestas. Había algo que era determinante y que era una cuestión de estar encerrados un tiempo. ¿Y eso qué significaba? Era la convivencia familiar, era la convivencia unánime de las personas.
En este caso, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, tabernáculo, Shabbat, todo eso era para que las personas convivieran entre sí. Entonces, cuando nosotros vamos a la congregación, ¿cuántos no nos perdemos la visión de realmente decir, ¿a qué voy a la iglesia? Sí, es correcto que uno levante la mano y diga, yo voy a recibir palabra de Dios. No, yo voy a recibir bendición. Sí, yo voy a adorar. Sí, yo voy a alabar a Dios. Está bien, es parte de lo que estamos hablando, es parte de la alabanza y de darle el culto a Dios. Pero lo que siempre se nos olvida es para estar al pendiente de los demás. ¿Cuántos hermanos no han pasado dificultades en la semana? Oye, hermano, ¿le puedo apoyar en algo? Muy pocas veces pasa eso. Oye, hermano, sí comió, en pocas palabras. No, sí. Hay muchas veces que se pierden las visiones y en los grupos de alabanza se quieren tocar como Mil San Marcos, como la banda de Marcos Witt. En áreas de audiovisuales quieren que sea una producción como la de Televisa o como la de Hollywood. ¿Y dónde quedó el corazón? ¿Y dónde quedó lo que dice la palabra? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Dónde dejamos eso? Muchas veces eso es lo que a eso es lo que quería llegar. En nuestra familia, en nuestro hogar, ¿dónde dejamos la justicia? O sea, lo justo. O somos muy consentidores, o somos muy enérgicos, o somos muy escandalosos, pero nunca damos lo justo. La misericordia, ¿dónde está el perdonar los errores a los demás? ¿Dónde está el poder decir, sabes qué, yo estoy en la misma condición y yo no juzgo? Y sobre todo, ¿dónde está la fe en momentos de aflicción? Porque hay muchas veces que pasan cosas tan insignificantes y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Hay veces que nos sentimos mal y ya estamos perdiendo la fe. Hay veces que llega una enfermedad muy común, como digamos diabetes o cosas así, y ya estamos tirando la toalla. Y no digo que toda la situación es así, es que no recuerdo otra enfermedad común que no sea controlable. ¿El cáncer? El cáncer puede ser cáncer, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde está? Y para una persona que no ha padecido nada de eso es fácil decirlo, pero precisamente hay veces que las cosas pequeñas eclipsan las cosas importantes. Hay veces que porque no avanzamos en un puesto en el trabajo, ya reclamamos a Dios y le damos la espalda. Muchas veces porque no tenemos la economía que nosotros queremos, que nosotros, no que Dios quiere darnos, que nosotros queremos, ya pensamos que Dios no está de nuestro lado. Entonces nos afanamos en querer hacer más riquezas en la tierra, en querer hacer más cosas, cuando perdemos la visión de que Dios nos puede proveer eso si tenemos tan solo un poco de fe. Uh-huh. Entonces, precisamente dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, lo hacen todo al revés. Están haciendo todo al revés. Si tú, amado hermano, sientes que has prestado atención a todo lo que pasa y no has tenido la suficiente confianza hacia Dios, es el momento de poner las cosas en orden y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te creo. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a decidirme por ti. Yo no quiero que esta vida pasajera se convierta en importante y que eclipse la vida eterna. No podemos permitir eso y no nos podemos dar el lujo, mis amados hermanos, de que esto pase en nuestra vida, porque va a ser contraproducente para nuestra vida y para la vida de nuestras familias. Imagínense el ejemplo de un hijo que va creciendo con un padre que diga, no es que mi Dios es poderoso, es que mi Dios es fuerte, y al primer conflicto, a la primera llamada de atención, a la primera escasez económica, dificultad,
este hombre diga, no, voy a pedir un préstamo, voy a pedirle a mi padre, voy a pedirle a mi hermano, voy a pedirle a tu tío, voy a hacer tantas cosas. O que simplemente vea que ya de repente ese hombre ya no se para de la cama y lo ve todo desinflado. Oye, ¿para qué te pasa? No, hijo, estoy bien, solamente es por lo que estamos pasando en la situación. ¿Qué fe va a tener ese hijo? ¿Qué fe va a tener esa persona? Tengamos cuidado con el ejemplo que le estamos dando a las próximas generaciones, que por eso estamos pagando el precio hoy en día con esta generación que se está viendo. A causa de muchas veces que y que los padres anteriormente le querían resolver todo a sus hijos, tratando de pensar que como ellos padecieron eso, no era correcto. Y sí, no era correcto llegar a un extremo como la generación tal vez de nuestros padres o nuestros abuelos. Pero tampoco es bueno darle todo a una persona, a un niño, para que solamente viva como un rey y piense que todo lo merece. Eso tampoco es correcto. Pero pues bueno, vamos al hábito número 5 para que sigamos avanzando con esto. El hábito número 5 dice, mostrar pereza en los asuntos del corazón. Mateo 23, del 25 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Excelente. Yo creo que eso es de los errores más comunes que cometemos, mis amados hermanos. Y no está mal a veces querer dar una buena imagen en tiempo de dificultad, en tiempo de escasez, en tiempos donde las cosas no van bien. Y a veces ponerse un buen traje, a veces poner una buena actitud, una buena cara y decir que todo está bien. Eso a veces muchas personas le llaman tener buen ánimo o ser una persona optimista. Pero esto no todo el tiempo está correcto o no todo el tiempo es bueno. En muchas ocasiones debemos demostrarnos débil para que Dios pueda trabajar en nosotros y pueda exaltarnos y pueda apoyarnos sobre todo. Y me gusta el título porque dice mostrar pereza en los asuntos del corazón. Y dice, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio. Muchas veces entendemos y sabemos en qué estamos mal. ¿Sí? Hay personas que toda su vida no se van a dar cuenta de qué están mal. Y eso es algo que se debe trabajar con esas personas. Pero vemos otras que estamos conscientes de los errores que tenemos, pero también estamos conscientes de las cosas que no queremos corregir. Y esta palabra se amolda mucho a ese tipo de personas que dice que solamente queremos limpiarlo de afuera. ¿Y por qué se lo decían los fariseos? Los fariseos eran una persona que todo el tiempo estaban queriendo estar por afuera impecables. Decían que no podían ir a ciertos sitios, decían que no podían ni siquiera saludar a ciertas personas porque se iban a contaminar. Pero no, la discriminación y el juzgar a los demás es mucho más sucio que saludar a alguien de la calle. ¿Cuántas veces no hemos sido fariseos y hemos juzgado a los demás con el simple hecho de juzgar ya está mal? Y no nos damos cuenta. Y es algo que hacemos inconscientemente. Y eso es lo peligroso. Que hay mucha inconsciencia. Pero hay más peligro cuando sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Se nos ha predicado una y otra vez que el hablar mal de los demás está mal. ¿Y qué hacemos los domingos a veces llegando de la iglesia? Empezamos a hablar mal de los hermanos. ¿Qué tal la hermana llegó tarde? ¿Qué tal la hermana fue vestida así? ¿Qué tal? Limpia primero lo de adentro del vaso. Ahora vamos a trasladarlo a otro ámbito que también quería yo tocar. Y ojo con esto.
Hoy en día hay una polémica muy grande y se dice, es que sí puedes tatuarte, es que no puedes tatuarte, es que Levítico dice que quién sabe qué, no, y es que sí, y hay personas que radicalmente dicen, no, sí te puedes tatuar, no pasa nada, no, sí te puedes hacer una perforación, y otros salen con lo de, es que somos templo del Espíritu Santo, ¿a poco un templo se puede dañar? Son contextos y cosas que quieren decir diferentes, la verdad, vamos a ser sinceros y vamos a ser objetivos. Pero yo creo que si entendiéramos este versículo, bueno, o estos dos versículos, yo creo que cambiaría nuestra perspectiva de todo lo que queramos hacer en nuestro cuerpo, ya sea bueno o malo, lo que sea. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está diciendo que si tú trabajas por dentro, todo lo que va a salir va a ser la consecuencia de ese corazón sanado, de ese corazón limpio, de esa alma sanada, de ese espíritu fortalecido por parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿tú quieres limpiarte realmente? Si tú tienes la duda, si hay alguien la duda aquí que dice, es que yo me quiero tatuar, es que yo me quiero poner un león grandote en la espalda y que diga, león de la tribu de Judá, limpia primero por dentro tu corazón, limpia por dentro tu espíritu, porque hoy en día también está los que dicen, es que no es malo el acto, lo malo es la intención con la que lo vas a hacer. Es de pensarse. ¿Por qué? Porque no estamos entonces atándonos a las palabras de Dios, estamos justificando nuestro acto. O sea, yo me puedo rayar la piel de cualquier cosa, pero está mal si yo me rayo la piel de una Santa Muerte, de un pitufo, de un Pikachu. Ay, sí está mal. Pero si yo me rayo toda la espalda y pongo Jesús te amo, eso es bueno. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, en cuestiones tan básicas como querernos poner un piercing o un tatuaje, que yo no tengo tema con eso, a mí me da igual quién se raya o quién no, yo no, de verdad, no sé por qué, a mí me da igual, no lo digo para echarle el rocazo a alguien, no lo digo para que alguien corrija su camino, cada quien sabrá y le dará luz el Espíritu Santo a través de la palabra, pero algo tan básico como eso, hasta algo tan grande como algo espiritual, si entendiéramos estos dos versículos, yo creo que cambiaría el contexto de la iglesia hoy en día. Entonces, no mostremos esa pereza de querer cambiar. Sé que es difícil, sé que muchas veces nos cuesta tragarnos el orgullo y decir, es que en eso también estoy equivocado, es que en eso también estoy mal. No saben, mis amados hermanos, cuántas veces me ha tocado decir eso a mí. Es que en eso también estoy mal, es que en eso también tengo que corregir. Y hay veces que he dicho, lo voy a cambiar. Y hay veces, mis amados hermanos, que he dicho, no, con eso me quedo. Solamente entonces Dios dará. Y eso me ha llevado a una consecuencia buena y una consecuencia mala. Entonces, tengamos cuidado con todo lo que hacemos, pero sobre todo, si tenemos la oportunidad de limpiarnos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la administración. No saben, mis amados hermanos, cuánto sana tomarse 5 minutos al día y poder llorarle al Espíritu Santo y poder llorarle a Jesús. No sabe cuánto sana y cuánto limpia el alma poder agarrar la escritura y decirle al Señor, Señor, háblame, ¿qué es lo que me quieres decir? Abres la Biblia y ahí te va a hablar. No sabes cuánto libera agarrar un momento donde nadie te escuche y a escuchar 2 o 3 alabanzas que te ministren y darle gracias a Dios. Es que, hermano, ¿cómo me limpio? Dice la palabra de Dios que con hisopo me limpies y que sea más blanco que la nieve, dice el salmista David. A través de los tratos, y no malos tratos, porque muchas veces nos confundimos y decimos tratos y luego nos vamos al juicio, ¿no? Al castigo. No. El trato de Dios nos va a sanar. O sea, la comunión con Dios. Y ya se los he dicho, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la administración, a través del llanto, a través de la gratitud. Todo eso va limpiando
nuestro ser. Dice, hábito 6, vamos a checar el hábito 6, por favor. Dice, mantener una falsa buena imagen ante los demás, cueste lo que cueste. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Muchos diríamos, esto es parecido a lo que estamos hablando, y obviamente estamos hablando de la hipocresía. Y una cosa es ser doble cara, como lo hemos, me parece que fue en el punto 5 o en el punto 3, en el punto 4 o hubo un punto parecido a este, pero se refiere a dos cosas muy muy diferentes. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, o sea, son semejantes a personas que ya murieron. ¿Y cuántos no en una congregación sirviendo ya están muertos espiritualmente? Tengamos cuidado con la muerte espiritual, porque es verdadera y está pasando hoy en día. Y es lo que más se está viendo en las congregaciones y lo que más se está viendo en muchos lugares. La vida del cristiano no radica en los domingos. Nos está diciendo que no vayamos. Eso sería lo más negligente de mi vida que yo podría decir. No, tenemos que ir al culto, tenemos que ir los domingos, quien se congregue el sábado, quien se congregue el viernes, quien se congregue cualquier día, pero que vaya. Pero no podemos hacer de eso un cultocentrismo. Entonces, precisamente, muchas personas solamente anhelan los domingos, solamente anhelan los cultos, pero entre semana hay nula comunión con Dios. Y te vas muriendo espiritualmente porque tu espíritu, tu alma solamente está comiendo cada fin de semana. Cada fin de semana. Y por eso dice aquí que se muestran hermosos, porque hay personas que van los domingos y se arman de palabra. Y se arman de palabra y traen el fuá, como comúnmente decimos, y ya quieren predicar, ya quieren exhortar y quieren llamar la atención a los demás. Sí, te llenaste, te recargaste, pero solamente fue una emoción. Por eso dice, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor sabía lo que estaba hablando. Los huesos de muertos, básicamente es precisamente eso, espíritus sin vida, espíritus vacíos, huecos e inmundo. Dice el Señor en otro versículo, en otro capítulo, ¿a qué le llamáis inmundo? Para los judíos había muchas cosas inmundas, pero eso no significaba que el Señor le llamara inmundo a lo mismo. Hay veces que hay personas llenas de maldad, llenas de codicia, llenas de avaricia, llenas de lujuria, que aparentan ser buenos, que aparentan ser santos, pero que realmente su corazón y su mente maquilan cosas horribles. Maquilan cosas que daría miedo si las escucháramos. Daría miedo si pudiéramos siquiera entender un poco de lo que dicen esas personas. Entonces, si algún hermano está pasando por eso, dígalo, sí, yo he imaginado esto, sí, yo he pensado esto, sí, yo he visto con malos ojos tal cosa, tal persona, sí, he visto con desprecio, con lujuria, con enojo, con ira, con coraje, resentimiento. Seamos conscientes, hagamos conciencia y póngalo ahí, anótelo. Sí, he pensado así de esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos quitando eso, vamos a llegar al punto de ser un sepulcro blanqueado.
vamos al punto de llegar a ser una persona que se ve bien en exterior, pero muerto por dentro. Y recordemos que el que está muerto por dentro, espiritualmente hablando, está lejos de Dios, no conoce a Dios y probablemente no conoció nunca a Dios. Porque donde está el Espíritu de Jesús, donde está el Espíritu de Cristo, hay vida y vida en abundancia. Perdón. Entonces, recuerde, una cosa es ser hipócrita y dar un abrazo fingido, pero otra cosa es ya tener esa maldad y esas ganas de quererle hacer daño a alguien, y somos humanos, no vamos a fingir que no. ¿Cuántas veces en una discusión no pensamos 5 o 10 minutos después, ay, le hubiera metido un trancazo? O que discutimos con el hermano, ay, le hubiera dicho y le hubiera dado un mazapanazo. Tengamos conciencia, amados hermanos, no es malo saber y entender lo que hacemos mal. Incluso es todo lo contrario, es bueno porque así el Señor nos va a poder ayudar para poder resolver todo eso. Entonces, vamos finalizando. Vamos al hábito 7. El hábito 7 dice, fingir ser mejor que otros, sin importar cuál sea la evidencia. Esto está en Mateo 23, del 29 al 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Esos capítulos va finalizando y creo que son otros 2 o 3 que abarcan más ahí en Mateo. Después usted puede leerlo. Decían los fariseos, nosotros de esta generación no somos iguales a nuestros antepasados, o sea, en la época de Moisés, en la época del profeta Daniel, Zacarías, Malaquías y todo eso. No somos iguales, nosotros somos mejores. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos ahí anterior a eso, no hubiéramos matado a Zacarías, que fue un profeta que mató al pueblo judío. No hubiéramos matado al profeta Zacarías, no nos hubiéramos puesto rebeldes contra Moisés. ¿Cuántos de nosotros no siempre decimos eso? Es que yo si tuviera la vida del hermano, no, yo ya... O dicen, no, es que yo si tuviera tu juventud, no, yo me comería el mundo. No, es que si yo estuviera en la posición que está mi pastor, no, yo cambiaría esto, aquello y allá. Y realmente yo creo que el día que Dios nos ponga en una situación así, haremos todo menos lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque no es unas ganas de querer aportar, es unas ganas de querer superar a los demás. Por eso es fingir ser mejor que otros sin importar cuál sea la evidencia. ¿Y por qué fingir? Porque cuando alguien es mejor, no lo denota. Cuando alguien es mejor que otras personas, precisamente tiene la cautela y el cuidado de decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a mostrar porque puedo lastimar a alguien más. ¿Por qué? Porque es consciente. Y eso es lo que yo estábamos hablando al principio. Cada hijo de Dios tiene que tener un buen discernimiento de sí. No podemos andar en la vida fingiendo o pensando que no valemos nada o que valemos mucho. No podemos andar fingiendo que no tenemos que aportar, ni tampoco diciendo que podemos aportar todo. Eso no es correcto y no es lo que Dios quiere. Entonces, precisamente, el Señor lo pone como ejemplo y dice, ¿ustedes se creen mejores que sus antepasados? No lo son. ¿Por qué? Porque estos mismos que estaban diciendo que eran mejores a sus antepasados, fueron los que después condenaron al Señor Jesucristo. Entonces solamente fueron palabras y no fueron acciones. Recordemos, mis amados hermanos, que todo talento y toda cuestión que Dios nos haya dotado a nosotros es para poder edificar al cuerpo de Cristo. Si alguno es bueno en construcción, lo va a hacer para construir, sea física o estratégicamente. Si alguno es bueno para, no sé, un ejemplo, cocinar,
Bueno, va a ser talento y vamos a vender para apoyar a las viudas, para apoyar a los huérfanos. No necesariamente en la iglesia, hay mucho más campo afuera. Y eso yo nunca he entendido. ¿Por qué se tiene que vender en la iglesia y por qué no se vende afuera? Y afuera hay mayor campo, ¿no? Yo doy mi humilde opinión. Entonces, no finjamos ser mejor que los demás, porque muchas veces cuando la evidencia va a llegar vamos a quedar muy mal parados. Esperemos a que Dios nos apoye y recuerde lo que acabamos de leer. El que se humille será exaltado posteriormente. Hay muchas veces que humillándonos, hay veces que dejándonos de lado nuestra gran actitud y nuestra gran personalidad, ganamos más que quererla sacar a flote. Es menguar, como dice precisamente la alabanza, y por eso yo creo que sonó mucho y se sigue escuchando la de Yo quiero más de ti de Jaime Morel, porque dice: yo quiero menguar para que crezcas tú. Muchas veces tenemos que hacer eso, mis amados hermanos. Entonces, en conclusión vamos a leer precisamente Mateo 23:37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta con sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. El antídoto para todo esto ya aquí nos lo dice el Señor. Muchas veces Él intentó juntar como la gallina sus polluelos. Muchas veces el Señor ha querido unificar nuestra vida con Él. Muchas veces Él ha querido unificar una relación con Él. Muchas veces Él ha querido llamar nuestra atención. Y no es una cuestión que Él lo necesite, es una cuestión de que nosotros lo necesitamos. Y en amor y misericordia hacia nosotros, Él nos da la oportunidad de encontrarlo fácilmente. Entonces, queremos combatir todo esto y queremos dejar la hipocresía, o sea, fingir las cosas que no somos, fingir las cosas que sentimos por un lado. Tenemos la palabra de Dios para saber cómo actuar, tenemos la oración para confesar y tenemos el arrepentimiento para poder tomar conciencia de lo que hacemos y dejar de hacerlo y seguir un camino nuevo. Entonces, mis amados hermanos, si tienen el momento, tienen tiempo para poder cerrar sus ojos, hágalo. Vamos a orar y dígale: Padre, en esta noche yo me presento delante de ti con un corazón contrito y humillado, con un corazón, Señor, tal vez un poco rebelde, hipócrita, mentiroso, orgulloso, pero que quiere cambiar. Un corazón que a través de la vida ha sido lastimado y humillado también, y por eso ha tomado actitudes que no debe tomar. Pero hoy estoy dispuesto a renunciar a eso porque te prefiero a ti, Señor. Prefiero que tú hagas la obra en mi vida. Prefiero que tú tomes el control de mi ser y que tú hagas, Señor, como bien te convenga. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir. Que lo más oscuro, lo más tenebroso, lo más contrario a ti que hay en mi corazón, que sea cambiado. Pon un espíritu nuevo, pon al Espíritu Santo en nuestra vida. Y perdóname, Señor, por las veces que he sido hipócrita con mi familia, con mis hermanos de la iglesia, con mis amigos, pero sobre todo contigo, Señor. Perdóname de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y que esto, Señor, nos haga para acercarnos cada día más a ti. Que sea un puente, Señor, para que podamos cada día acercarnos más a tu presencia y cada día parecernos más a Jesús.
Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias te damos por este momento. Y que sea, Señor, de bendición esta palabra para los que tengan que oírlo. Y de igual manera, para los que algún día lo oirán en otro momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sin más, mis amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escuchar este devocional. Los que se quedaron hasta el final, pónganlo en los comentarios si se quedaron hasta el último. Y de igual manera, si quieren que hablemos de algún otro tema. Su servidor, Luis Tinoco, les da las gracias. Y su servidora, Abril Vázquez, igual le damos muchas gracias, hermanos, por estar aquí en esta noche con nosotros, por compartir esta palabra y esperemos que haya sido de bendición para sus corazones y que puedan compartirlo con sus hermanos, con sus familiares, con alguna otra persona que le pueda ayudar, que sea de gran bendición y que juntos pues podamos seguir creciendo en palabra y que podamos seguir compartiendo estos momentos, hermanos. Y ojo, si se lo va a mandar a alguien, no se lo mande porque diga, este es hipócrita y yo se lo voy a mandar para que tome conciencia. No. Usted primero haga el ejercicio y después sea el testimonio de esa persona. Eso va a ayudar más que cualquier pedrada, que cualquier indirecta. El ver a una persona cómo nos derrotan o cómo hemos sido derrotados es lo mejor. ¿Por qué? Porque esa persona también nos verá cuando salgamos en victoria, cuando el Espíritu Santo nos levante. Amén. Entonces, muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, todo eso. Síganlo, comparta. El día de mañana, Bálsamos para el Alma. Y sin más, nos vemos. Hasta luego.